Imaginemos que nos presentamos a una entrevista de trabajo, nos seleccionan para ese trabajo, vamos al despacho de nuestro futuro nuevo jefe y al firmar el contrato nos preguntan: ¿qué preferirías? ¿Una nómina con un sueldo de 4 cifras o una nómina con un sueldo de 6 cifras? Bueno, depende, porque a priori un sueldo de 6 cifras puede abultar más, pero no tiene por qué ser mejor. Un sueldo de 4 cifras podía ser 1.200 euros al mes, mientras que un sueldo de 6 cifras podía ser 0,00012 euros al mes, o podía ser 12,0000 euros al mes. Tanto los ceros a la izquierda como los ceros detrás de una coma pueden hacer que el número visualmente sea más grande, que parezca mejor, pero realmente no valen absolutamente para nada. Y en el ámbito de la fe puede ocurrir algo parecido. Podemos hacer bulto proclamando que tenemos mucha fe, pero si esa fe no es la fe verdadera, si en realidad lo que es una fe muerta, no vale absolutamente para nada. Y de esa fe muerta es de lo que nos va a hablar Santiago en nuestro texto de hoy. Así que si queréis acompañarme, abramos nuestras Biblias y vamos al capítulo 2 de Santiago. Vamos a leer los versículos del 14 al 19. Santiago capítulo 2, versículos 14 al 19. Dice Santiago, movido por el Espíritu Santo, Santiago 2, versículo 14: ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe pero no tiene obra? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tiene ropa y carecen del sustento diario, y uno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obra, está muerta. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obra. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por las obras. Tú crees que Dios es uno, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Hasta aquí la palabra del Señor. En este texto, Dios mediante, vamos a ver en estos minutos 4 características de una fe muerta. 4 características de una fe muerta. En primer lugar, en el versículo 14, veremos el fruto infructuoso de una fe muerta. En los versículos 15 al 17, la ayuda inútil de una fe muerta. En el versículo 18, la defensa indefendible de una fe muerta. Y en el versículo 19, la teología correcta que no salva de una fe muerta. Como digo, 4 características de una fe muerta. Y en primer lugar, el fruto infructuoso de una fe muerta. Dice el versículo 14: ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe pero no tiene obra? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Santiago comienza este texto con 2 preguntas retóricas. Y el objetivo es que los lectores de la carta empiecen a reflexionar sobre esa pregunta y empiecen a reflexionar sobre la autenticidad de su fe. ¿Cómo puedo estar seguro de que mi fe es genuina? ¿De que mi fe es auténtica? ¿Cómo sé que no he hecho una mera profesión de fe movido por un momento emotivo, movido por la presión del grupo? Se bautiza todo mi grupo de jóvenes y yo también hago profesión de fe. O por cualquier otro motivo equivocado. Pero mi fe realmente está muerta. ¿Cómo puedo saberlo? Bueno, la respuesta es por los frutos que produce esa fe. Fijaos que dice: ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe pero no tiene obra? Santiago no está diciendo en ningún momento que esa persona no tiene fe. De hecho, está afirmando que esa persona sí tiene fe. El problema es que no es la fe verdadera, no es una fe salvífica. Dice el apóstol Pablo a Timoteo: estoy deseando verte
al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Y el hecho de que en Timoteo habitara una fe no fingida implica que existe una fe fingida, una fe falsa que se puede proclamar, que puede abultar como ese número con cero a la izquierda, con cero detrás de la coma, pero que no vale absolutamente para nada. Hay muchos tipos de fe que no son la fe verdadera y que pueden ser resultado de una mentira consciente, puede ser resultado de lobos disfrazados de ovejas, o más tristemente puede ser que vivas engañado creyendo que tienes una fe auténtica, pero que en realidad es una fe muerta. Recuerdo hablar con un compañero de trabajo que me decía: yo tenía mucha fe en Dios. Yo iba a misa y tenía mucha fe en Dios hasta que inesperadamente se murió mi abuela y entonces perdí la fe en Dios. ¿Qué tipo de fe tenía esa persona? Bueno, una fe a la carta. Mientras me va todo bien, yo tengo mucha fe en Dios. Cuando ya las cosas no van como yo quiero, pierdo mi fe. Eso es una fe muerta, es una fe vana, es una fe vacía. Ese chico nunca tuvo fe en Dios. Y Santiago pregunta: ¿de qué sirve? Si alguno dice que tiene fe pero no tiene obra. La respuesta la sabemos, es una pregunta retórica: no sirve para nada. Pero nos anima a reflexionar sobre nuestra propia fe, para que veamos si nuestra fe es una fe verdadera o es una fe falsa. Y una de las pruebas que nos ayudan a identificar una fe verdadera, una fe que salva, son los frutos que surgen de forma natural de esa fe. En el capítulo 1, versículo 22, Santiago nos ha exhortado a ser hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Solo 2 versículos antes de nuestro texto de hoy, en el capítulo 2, versículo 12, nos exhorta a que nuestro hablar y nuestro proceder sean coherentes. No podemos hablar, decir yo soy creyente, yo predico el Evangelio y que mi proceder sea contrario al Evangelio que predico. Así que si no hay obras fruto de esta fe, es una fe infructuosa que no sirve para nada, porque la verdadera fe se manifiesta en buenas obras. Samuel nos dio un ejemplo de esto hace unos domingos cuando decía que la mejor forma de demostrar el amor que sentimos es amando a los demás, hacer el bien a las ovejas de Cristo. El apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3, dice: teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre vuestra obra de fe, vuestro trabajo de amor y la firmeza de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Vuestra obra de fe, su fe se mostraba por obra. Vuestro trabajo de amor, no era simplemente decir te amo, hermano, sino que era un trabajo, era algo laborioso el demostrar el amor a los hermanos. El autor de Hebreos dice en el capítulo 6, versículos 9 y 10: pero en cuanto a vosotros, amados, aunque hablemos de esta manera, estamos persuadidos de las cosas que son mejores y que pertenecen a la salvación, porque Dios no es injusto como va a olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre. ¿Cómo lo han mostrado? Habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Un amor que se manifiesta en servicio, que se manifiesta en obra. Santiago hace una segunda pregunta retórica para que reflexionemos en cuanto a la veracidad o no de nuestra propia fe. ¿Acaso esa fe puede salvarlo? La respuesta es no. La fe sin obras no puede salvar a esa persona porque es una fe muerta, sin fruto. Muchas personas se denominan a sí mismos religiosas. Dicen que tienen una relación con Dios a su manera. Y esto puede calmar sus conciencias, darles una sensación de estar en paz con Dios, pero la realidad es que esa fe no puede salvarlo y que su destino es la condenación eterna. Ahora bien, tenemos que aclarar, y si Dios lo permite quedará muchísimo más claro en la próxima predicación de Santiago, que Santiago no está diciendo en ningún momento que el ser humano puede ganar la salvación por algún tipo de obra.
La salvación no es concedida por ningún mérito humano, sino que la salvación es un regalo que Dios nos da por gracia, por medio de la fe en el Señor Jesucristo, en la obra del Señor Jesucristo. Las obras que nos dice aquí Santiago no son una serie de obras específicas, como por ejemplo el ir en peregrinación a algún lugar santo, el hacer alguna promesa a Dios, el hacer una serie de ofrendas a la iglesia, sino que lo que está hablando es de las obras diarias que son fruto de nuestra vida de santificación progresiva, con nuestras caídas, con nuestros fallos, con nuestras imperfecciones, pero día a día madurando, conformándonos más al carácter de Cristo. De manera que en este texto estamos viendo 4 características de una fe muerta. En primer lugar, hemos visto el fruto infructuoso de una fe muerta. En segundo lugar, vemos la ayuda inútil de una fe muerta. Santiago va a ilustrar la verdad que acaba de decir con un ejemplo. Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, versículo 15, y uno de vosotros le dice, id en paz y calentados y saciados, pero no le dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Este ejemplo, ¿a qué refrán nos recuerda? Mucho te quiero, perrito, pero pan poquito. Santiago pone un ejemplo de una persona que está pasando por una necesidad extrema. Cuando dice que no tiene ropa, no está diciendo que anda desnudo por la calle, pero sí está diciendo probablemente que tiene la ropa justa, tal vez harapos y tal vez lo justo para tapar sus vergüenzas y poco más. Y fijaos que la necesidad es tan extrema que no es que no llegue a fin de mes, es que carece del sustento diario, es que no tiene ni lo mínimo para sobrevivir el día a día. ¿Y cuál es la respuesta de la ayuda de una fe muerta, de una fe inútil? No le ignora, no le da con la puerta en las narices, sino que le dice con educación, ven en paz. Y este saludo era un saludo típico y cortés y educado de aquella época, de aquella cultura. Y no solo le saluda con educación, sino que además le desea lo mejor para su situación. Dice, calentaos y saciaos. Llevándolo a nuestro tiempo sería como decirle que el Señor te bendiga, oraré por ti. Espiritualmente suena precioso. Pero si se queda ahí, si no le damos lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Es una ayuda inútil. La palabra de Dios es clara en cuanto a ayudar al prójimo y aún más en cuanto a ayudar a los hermanos en la fe, o especialmente a los hermanos en la fe. Dice Proverbios 3, versículos 27 y 28, no niegues el bien a quien se le debe, cuando esté en tu mano hacerlo, dentro de nuestras posibilidades. No digas al prójimo, ve y vuelve y mañana te lo daré, cuando lo tienes contigo. Proverbios 3, 27 y 28. Gálatas 6, 10. Así que entonces hagamos el bien a todos según tengamos la oportunidad y especialmente a los de la familia de la fe. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 16 a 18. En esto conocemos el amor, en que Cristo puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Las Escrituras son claras en que nuestra fe tiene que ser demostrada por medio de las obras, por medio del fruto visible de un corazón regenerado por Dios. Y si estas obras son inexistentes, Santiago nos dice que la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. La fe verdadera provee de una ayuda útil. La fe muerta provee de una ayuda inútil. 4 características de una fe muerta: el fruto infructuoso de una fe muerta, la ayuda inútil de una fe muerta, la defensa indefendible de una fe muerta, en tercer lugar. Dice el versículo 18 que alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obra. Bueno, muéstrame tu fe sin obra y yo te mostraré mi fe por obra. Santiago ahora empieza como un diálogo con un opositor imaginario.
Este objetor imaginario le dice a Santiago, tú tienes fe, yo tengo obra. Fijaos que no está diciendo este opositor imaginario, yo lo estoy haciendo bien y tú, Santiago, no lo estás haciendo nada bien. No, no, no. Lo que está diciendo es que ambas cosas están bien. Tú vives tu cristianismo con tu fe y tus obras. Yo vivo mi cristianismo con mi fe sin obras. Todos somos hermanos en Cristo. Tenemos que respetarnos y convivir en amor. Suena hasta bonito si se escucha sin meditar mucho en lo que acabo de decir. Pero Santiago le confronta para decirle que esta convivencia de posturas es algo inaceptable. Porque la palabra de Dios afirma que la fe sin obras es muerta, que la persona que dice tener fe y no tiene obra no es salva. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7, versículos 17 al 20? Así todo árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. El árbol bueno, frutos buenos. Árbol malo, frutos malos. Y sigue diciendo, un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo puede producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. La fe verdadera siempre da buen fruto. Recordemos la parábola del sembrador. No la vamos a leer entera, pero recordemos la semilla que cayó en los espinos y la que cayó en buena tierra. Primero da la parábola y luego el propio Señor Jesucristo da la explicación de la parábola. Y dice Mateo 13, versículos 7 y 8, que otra parte de la semilla cayó entre espinos, los espinos crecieron, la ahogaron, y otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, algunas semillas a 100 por 1, otras a 70 y otras a 30. Esa es la parábola. Y Jesús luego, a partir del versículo 22 y 23, explica estas dos semillas y en los versículos de antes las otras. Dice el versículo 22 de Mateo 13, y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye las palabras, mas las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Pero aquel en quien se sembró la semilla en buena tierra, este es el que oye la palabra, la entiende, y este sí da fruto, y produce uno a 100, otro a 70 y otro a 30. No todos los que oímos la palabra, la entendemos y somos regenerados por ella, damos el mismo fruto. Unos a 100, otros a 70, otros a 30, pero todos, absolutamente todos, sí producimos buen fruto. La fe salvífica, la fe verdadera, produce fruto. Y la última característica de una fe muerta, después de ver el fruto infructuoso de la fe muerta, la ayuda inútil de la fe muerta, la defensa indefendible de la fe muerta, en cuarto lugar vamos a ver la teología correcta que no salva de una fe muerta. ¿Tú crees que Dios es uno? Versículo 29, hace bien. Versículo 19, perdón. Este opositor imaginario le estaba diciendo a Santiago una verdad bíblica correcta. Dice Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y este opositor imaginario, como digo, está diciendo la verdad de la palabra. Pero un mero conocimiento intelectual de la palabra de Dios no nos hace salvos. Es cierto que para poder ser salvos, para poder creer, tenemos que tener una teología correcta, porque la fe es por el oír, y el oír no cualquier cosa, el oír por la palabra de Dios, como dice Romanos 10:17. Pero solo el mero conocimiento intelectual de la palabra de Dios no nos hace salvos. Es más, podemos ir un paso más adelante del conocimiento intelectual de la palabra de Dios. Podemos pasar a la acción, podemos tratar de hacer buenas obras, pero si el resultado de esas buenas obras no es fruto de un corazón regenerado por la palabra de Dios, si la motivación de esas buenas obras no es la obediencia a Dios, esas obras no son más que trapos de inmundicia a los ojos de Dios, como dice Isaías 64:6. Como dijo un predicador, tanto Pedro como Judas hicieron las mismas obras, y uno está en el cielo y otro en el infierno. El Señor Jesús dijo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros?
y entonces les declararé: jamás os conocí. Apartaos de mí, los que practicáis la iniquidad. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 7, 22 y 23. Y dijo el Señor Jesús en Lucas 6, 46: ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? ¿De qué vale una profesión de fe si luego no hay una obediencia al Señor al cual le has profesado tener fe? Absolutamente para nada. Es una teología correcta que no nos salva. Dejando a un lado todos los escritores de la Biblia que, movidos por el Espíritu Santo, escribieron exactamente lo que Dios quiso decir en su palabra, ¿cuál es el mejor grupo de teólogos de todos los tiempos? Lo dice el versículo 19. También los demonios creen y tiemblan. Los demonios tienen un conocimiento teológico que nos da 10.000 vueltas a cada uno de los que estamos aquí. Los demonios tienen una fe real. Tienen una fe con conocimiento de causa. No existe ningún demonio ateo. Pero la fe de estos demonios es una fe muerta. Los demonios conocen la verdad de la palabra de Dios mejor que nadie y por eso tiemblan. Porque leemos en Marcos 1, 23 y 24 que estaba en la sinagoga un hombre con un espíritu inmundo. Y empezó a gritar diciendo: ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Marcos 1, 23 y 24. Mientras muchos tachaban a Jesús de loco por hacerse Dios o de hereje, el demonio que había allí sabía que Jesucristo era el Santo de Dios y también sabía el destino que le esperaba. Por eso dice: ¿has venido ya a destruirnos? Porque cree y tiembla. Mateo 8, 28 al 31, Jesús llegó al otro lado, a la tierra de los Gadarenos. Le salieron al encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, violentos en extremo, de manera que nadie podía pasar por aquel camino, y gritaron diciendo: ¿qué tenemos que ver contigo, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? A cierta distancia de ellos había una piara de muchos cerdos paciendo, y los demonios le rogaban diciendo: si vas a echarnos fuera, mándanos a la piara de cerdos. ¿Cómo llaman estos endemoniados a Jesús? Hijo de Dios. Esto es sana doctrina y lo demás es tontería. Pero la doctrina correcta no es suficiente, porque la fe de estos demonios era una fe muerta. Estos demonios eran conscientes del tormento eterno que les esperaban porque conocían la Escritura y creían lo que decía la Escritura. Por eso decían: ¿has venido para atormentarnos antes de tiempo? Mándanos a la piara de cerdos. Todavía no, porque la que nos viene... El mismo Satanás tuvo la osadía y la poca vergüenza de tratar de tentar a Jesús usando las Escrituras, sacándolas de contexto. Y esa es una de las formas que sigue hoy utilizando el diablo para engañar a todo el que pueda. Los ataques más peligrosos del diablo a la Iglesia no son los que son abiertos explícitamente. No es la persecución y el asesinato de los cristianos. No son las leyes perversas que aprueban lo malo y dicen que lo bueno es malo y condenan lo bueno. No son los pecados explícitos y cada vez más aberrantes que vemos en cualquier esquina, sino que los ataques más peligrosos del diablo a la Iglesia son los engaños sutiles, con apariencia de verdad. Son los falsos maestros que engañan a las ovejas adulterando la palabra de Dios de manera que suena a palabra de Dios sin serlo. Y es por ello que tenemos que estar alertas, ser diligentes en la oración y en el estudio de la palabra de Dios, para que podamos verlas venir claramente, para que esa mentira camuflada para nosotros sea unas luces de neón que digan: esto es falso. Es vital que tengamos una teología correcta, y ello se evidencia en frutos de obediencia a Dios. Es terrible la ceguera espiritual del ser humano.
la ceguera espiritual que el pecado produce en el ser humano. Porque fijaos, mientras el mundo vive de espaldas a Dios, blasfemando, pecando abiertamente, burlándose de Dios, los demonios creen y tiemblan. Pero el mundo no tiembla, porque está cegado por el pecado. Si no tienes a Cristo en tu vida, ahora mismo tendrías que estar temblando. Temblando como los demonios. ¿Por qué? Porque tu condenación por la eternidad es exactamente la misma que la de ellos. Pero, mientras que la condenación de los demonios es inamovible, mientras que los demonios no tienen esperanza de salvación ninguna, sí hay esperanza para ti. El Hijo de Dios se encarnó, tomó forma de siervo, vivió una vida sin pecado para morir en la cruz del Calvario como sacrificio perfecto para apaciguar la ira de Dios que estaba sobre cada uno de nosotros por nuestro pecado, para limpiarte con su sangre por tus pecados y para darte vida eterna. Y dice 2 Corintios 5:17 que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Así que ora a Dios para que te dé fe, una fe por medio de la cual puedas acudir arrepentido a los pies de Cristo y confesarle como Señor y Salvador, y tus cosas viejas pasarán, tus pecados serán perdonados, tu corazón muerto será regenerado, todo será hecho nuevo y darás frutos para la gloria de Dios. Y si eres cristiano, o si te llamas a ti mismo cristiano, examínate a ti mismo para ver si los frutos que provienen de tu profesión de fe son frutos provenientes de una fe viva. ¿Cuál es el motivo por el que has venido hoy a la iglesia? ¿Para darle gloria a Dios? ¿Para sujetarte a su palabra? ¿O porque toca y si no voy puede que hablen de mí? ¿Oras a Dios para que cada vez que la palabra sea predicada, el Espíritu Santo la aplique a tu corazón y te sujetes a su voluntad? ¿O estás a otras cosas mientras se está predicando? ¿Alabas a Dios de corazón cuando se están cantando las canciones, siendo consciente de las letras que estás cantando? ¿O simplemente las repites porque suenan bonitas y me siento bien? O la canto o no la canto, dependiendo si la canción me gusta más o no es a lo mejor de mi estilo. ¿Tratas de obedecer a Dios cada día y vivir en dependencia del Espíritu Santo? ¿O eres un cristiano de domingo por la mañana y jueves en el culto de oración y el resto de la semana vives otra vida paralela en el colegio, en el instituto, en la universidad, en el trabajo, en la casa, con los amigos? ¿De qué sirve si profesas tener fe y no tienes obra? Porque la fe por sí misma, si no tiene obra, está muerta. Mis queridos hermanos, procuremos tener siempre una teología correcta y que sea ella la que guíe el 100% de nuestras vidas por medio del Espíritu Santo. Y que esas vidas santas den fruto para la gloria de Dios. Y que, como dice el Señor Jesús en Mateo 5:16, así brille vuestra luz, así brille nuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pues que a Él sea la gloria y que el Señor bendiga su palabra. Amén.